complejo. Mi máquina se colgó. ¿Estamos en línea? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Modificación, bueno, se rediseñan significativamente las tareas porque cuando pasamos de lo analógico a lo digital, hay el cambio procedimental, pero no de la esencia. Y eso para mí es importante, es una perspectiva individual, para mí es bien importante que lo tengamos claro. Y la redefinición, se crean tareas completamente nuevas que probablemente no eran posibles antes. Evidentemente, antes de la inteligencia artificial, tardábamos un mundo para hacer un artículo científico. Tardábamos muchísimo tiempo para escribir un libro. Con la inteligencia artificial tenemos esa optimización del tiempo en la operacionalización de los datos. Tenemos este otro modelo, que es el modelo de Murray Kohler 2006, que propone la integración de tres tipos de conocimiento para una enseñanza eficaz. En la plataforma les dejé una guía completa con toda esta información para que por favor la revisen y también unos videos que habla del conocimiento del contenido, el conocimiento pedagógico, del conocimiento tecnológico y evidentemente eso es lo que estamos haciendo, formándonos primero, si vamos a fomentar el aprendizaje STEM, tenemos que tener conocimiento sobre eso, tenemos que saber cómo enseñarlo con pedagogía, con armonía, con conocimiento y además tenemos que conocer las herramientas tecnológicas que son las que vamos a empezar a abordar. Este modelo destaca que la tecnología debe ser aplicada de manera contextualizada en equilibrio con los objetivos educativos y el contenido disciplinar. Evidentemente, las herramientas tecnológicas son distintas y se adaptan a las áreas de conocimiento que vamos a promover. No es lo mismo enseñar ingeniería que enseñar francés. No es lo mismo enseñar educación física que enseñar biología. Entonces se trata de contextualizar las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar para cada fin. Fíjense, vamos a interactuar un poco. Vamos a hablar de la formación docente y el acompañamiento institucional y el acceso a recursos digitales en la cultura de innovación. Casos de éxito, acabo de mencionar el que iba a ejemplificar y tiene que ver con este programa que se instauró en Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar, no, en El Dorado. La población se llama El Dorado, queda en el estado Bolívar, donde se promovió la enseñanza de la matemática a través de la cotidianidad con la economía en curso, que era el pago a través del oro o de las gramas de hora. Se obtuvo un resultado positivo que incrementó significativamente el aprendizaje de las matemáticas. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que hubo esa mejoría en esos niños de quinto y sexto grado cuando los pusieron a aprender matemáticas basado en su entorno económico? Vamos a conversar. ¿Quién levanta la manito? Erika. Adelante, Erika, puedes abrir tu micrófono. Hola, ah, Erika, ya te hola, veo. hola. Sí, muy bien. Hola, ¿cómo están? Bueno, lo que siempre he escuchado con respecto, digamos, a temas como la física, la matemática, es que lo enseñan de manera muy abstracta, ¿no? Entonces son cosas que no lo podemos sentir y ver en nuestra realidad cotidiana. Entonces siempre bueno, incluso en las ciencias sociales, humanidades, cuando te hablan de una teoría, es mucho más fácil entenderla cuando eh, la explicas con un ejemplo, ¿no? Y mucho más con un ejemplo en donde que tú mismo lo has experimentado, es parte de tu cotidianidad y de tu vida, ¿no? Así que eso realmente creo que ayuda mucho a tu cerebro a absorber cosas más abstractas. Y dijiste la palabra clave, Erika, maravilloso, me encanta que lo hayas mencionado.
ayuda a tu cerebro. Y de eso se tratan los procesos cognitivos, de generar aprendizaje a largo plazo que quede bien instaurado en nuestra memoria, en todos nuestros tipos de memoria. De esto se trata la innovación educativa. Se trata de adaptarnos a las nuevas realidades, a entender que esos procesos arcaicos, que además a nosotros mismos somos ejemplo de eso que fue aburrido, de eso que nos hizo daño, ¿sí? Por acá, Franklin lo primero que recordó fue que te alaron las orejas, Franklin, ¿qué fue lo que te hicieron? La profesora, te golpeó, te Me jaló las regañó, orejas. te jaló las orejas. O sea, imagínense, en nuestros tiempos estaba permitido que un profesor nos jalara las orejas. Estaba permitido que un profesor nos lanzara una tiza. Incluso estaba permitido que un profesor, de alguna manera u otra, nos ofendiera. El tiempo nos ha mostrado que hay nuevas formas de hacerlo distinto, que hay nuevas formas de conectar emocionalmente y de poder transmitir el conocimiento y lograr que la otra persona lo reciba con amor. Y cuando recibimos las cosas o cuando recibimos el conocimiento con amor, queda. Yo sé que así como recordamos a la profesora que nos jaló las orejas, también recordamos a la profesora que un día que fuimos al salón de clase tristes, nos abrazó y nos hizo sentir que todo estaba bien. Estoy segura que así como recordamos al que en algún momento nos dijo, tú no entiendes nada, también recordamos a ese profesor o a esa maestra que nos agarró la mano un día que nos sentíamos solos. Ahora bien, si reflexionamos que eso es sano y que eso nos hizo bien, ¿por qué no lo estamos haciendo en los salones de clase? ¿Por qué seguimos con el continuismo de usar esos métodos arcaicos que ya no nos dieron resultado? Entonces lo tenemos que reflexionar. Gracias al universo que existen este tipo de formaciones que nos muestran una perspectiva distinta para hacerlo distinto y para trabajar desde el bien colectivo para promover y fomentar nuevas formas de promover el conocimiento. Los desafíos comunes cuando hablamos de innovación digital, la brecha digital, y lo dije al principio, evidentemente en nuestros países es posible que las tecnologías no estén tan avanzadas, pero yo estoy segura que todos los que estamos aquí conectados tenemos esto, ¿verdad que sí? Todos tenemos un teléfono, Android. No tenemos, los que estamos aquí, los futuros mentores no tenemos un Android, o sí lo tenemos. Sí, Sí lo tenemos, ¿verdad? Bueno, la tecnología está a un clip porque hay apps gratuitas incluso que nos pueden ayudar. En la plataforma dejé una cantidad de videos que son tutoriales, que la misión acá es que conociendo las herramientas las pongamos en marcha, ¿ok? Hay muchísimas herramientas gratuitas. En la actualidad, la educación en línea nos permite conectar de distintas formas. La idea siempre cuando estamos promoviendo un conocimiento nuevo es hacer un abordaje constante. Aprender a manejar las plataformas tecnológicas, aprender a manejar las apps que nos van a permitir hacer información divertida, es la misión, que por lo menos de acá salgamos manejando 2 o 3 herramientas que nos permitan hacer las clases sumamente divertidas. Ya ustedes vieron 2 primeros módulos, ¿ok? Donde han obtenido un tipo de información, pero ¿cómo vamos a difundir esa información? ¿Cómo vamos a llegar a los estudiantes? Vamos a entrar a los espacios educativos con un discurso aburrido, vamos a entrar a los espacios de formación con una lámina, o con un pizarrón, con un marcador, con una clase sumamente aburrida, o vamos a elegir conectar desde las herramientas que a ellos les divierten, desde las plataformas que a ellos les divierten, de los que ellos conectan día a día. ¿Qué elegimos hacer? Lo nuevo, ¿verdad?
la innovación educativa, ¿cierto? Fíjense, hasta el momento, ¿han tenido experiencias donde usen herramientas tecnológicas que promuevan la diversión y el placer en los espacios donde se promueve el aprendizaje? ¿Quiénes ya están innovando con tecnología educativa acá? ¿Qué herramientas manejan? Para mí es sumamente importante saber qué herramientas están manejando para mejorar o para sumar nueva información. ¿Qué herramientas ya están manejando ustedes? ¿Tienen Instagram? ¿Tienen TikTok? Nadie. Sí, sí, manejo redes. ¿Qué redes manejan? LinkedIn y TikTok. Bueno, LinkedIn es una red profesional, que bueno, la usamos los de nuestra generación, pero yo no creo que los jovencitos anden todavía en LinkedIn, pero TikTok sí es una excelente herramienta de la que podemos hacer uso para generar conocimiento. Ahora hay estrategias definidas y probadas, además validadas para conectar a través de TikTok. Es maravilloso. ¿Quién dijo que tenía TikTok? Angélica. Sí, pero bueno, te comento un poquito. Ok, Justamente los estudiantes de acá que nosotros tenemos en la UID, ok. los chicos en comunicación asertiva, justamente les enseñan bastante el tema de LinkedIn. Y por eso te dije de LinkedIn también. Los chicos ya desde segundo o tercer semestre comienzan a generar contenido en LinkedIn. Y es inclusive utilizando con herramientas de inteligencia artificial, van generando como que publicaciones acerca de lo que es de su rama, ¿no? Que es de ingeniería mecatrónica y comparten. Entonces, de hecho, justamente por esta herramienta, como que se han contactado bastante con antiguos estudiantes que ya están como graduados y con los mismos docentes de la carrera. Genial. LinkedIn es una plataforma que tradicionalmente, evidentemente, como lo acabas de decir, es para conectar con perfiles profesionales, pero también tiene espacios de promoción del conocimiento. Y bueno, recordemos que uno de los principales ítems que resalté es trabajar en función al entorno en el que ustedes se encuentran. Si en la universidad donde ustedes están es la herramienta más usada, es la herramienta que debemos aprender a utilizar, a generar contenido a través de de esas plataformas digitales. ¿Qué herramientas utilizan para generar contenido? Para editar videos, para compartir papers, para compartir guías. O sea, justamente con el tema de los artículos, manejamos igual el tema de LinkedIn. Entonces, de hecho, los chicos cuando participan en conferencias o en concursos que son internacionales, igualmente comparten y más que todo también etiquetan tanto a la carrera como a la universidad, indicando que han participado en alguna conferencia, qué sé yo, en México o en Colombia. Bueno, entonces definitivamente, bueno, solamente Erika y Angélica han participado, pero entonces, ¿quieren que nos apalanquemos en el uso de las herramientas para generar contenido en LinkedIn? ¿O hay alguien más que maneje otras plataformas acá? Porque la idea es contextualizarnos en función de lo que estamos haciendo realmente, ¿sí? Adelante, Erika. No, el micrófono, Erika, el micrófono. Ya va. Ahí, ¿me escuchan? Allá, ya. Ya, perfecto. No, bueno, depende, ¿no? Como vamos a trabajar con niños y adolescentes, supongo que es más, eh, tiene como más relevancia no utilizar TikTok TikTok, y sí, bueno, pues en sí. las plataformas sí, porque claro, entiendo súper bien que para jóvenes en universidad es excelente que les enseñen LinkedIn, pero, no vamos a trabajar con ellos, al Exactamente. menos, ajá. En este caso vamos a trabajar con jóvenes y bueno, entre las plataformas, como lo acabas de mencionar, una de las que tiene mayor cantidad de usuarios en esas edades es
TikTok. Entonces debemos comprender cómo funciona y sobre todo entender cómo también esa plataforma está generando excesiva desinformación y patrones de conducta que en ocasiones pueden llegar a ser dañinos, ¿no? Entonces, pues en nuestras manos está hacer algo distinto. Linda, adelante, tienes la mano levantada. Buenas noches, gracias Jocelyn. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Erika en el tema de las plataformas Instagram y TikTok y quería comentarte, tú consultaste sobre qué aplicaciones usamos para crear contenido. Yo uso Canva, Gamma y he usado para videos de Lumen 5. Ok. Y están usando también inteligencia artificial Ujú. para generar el contenido. Bueno, aquí estamos súper avanzadísimos con ese tema de las herramientas que se usan para la generación de contenido. Ahora bien, ¿cómo trabajan la creación de ese contenido? ¿En función de qué? Ayer precisamente estaba en una reunión, Linda, con un grupo estratégico y hablábamos siempre del estudio de mercado como base fundamental para generar el contenido. El contenido debe nacer de la necesidad de la comunidad o del sector que vayamos a abordar, en función de lo que para ellos conecta, no con lo que nosotros creemos lo que es lo ideal, aunque nosotros vamos a ser quienes vamos a llevar el conocimiento o quienes vamos a motorizar, también tenemos que entender sus necesidades y qué es lo que con ellos conecta. ¿Ok? Germania. Ujú. Hola, buenas noches, mucho gusto, Jocelyn, mucho gusto a todas, a todos, saludarles. Sí, bueno, efectivamente, respecto a las herramientas, yo creería que las redes sociales quizás son interesantes, pero también hay que pensar en que no todas las comunidades tienen acceso a Internet. Entonces, también se tiene que generar contenido que sea offline, ¿no? Y ahí coincido con Linda, por ejemplo, yo trabajo en la UTPL y manejamos contenido online y offline, ¿no? Entonces usamos Canva, usamos Genially, usamos otras herramientas que nos permitan justamente generar contenido. Y estoy muy de acuerdo con lo que acabas de mencionar, que lo más importante es saber a qué público estamos orientados. También, bueno, en el caso de educación superior, consideramos los resultados de aprendizaje, qué es lo que queremos lograr con ese contenido, obviamente, cuáles son los objetivos de aprendizaje, y de acuerdo a eso se diseña una ruta de aprendizaje, un guión que puede ser implementado en diferentes medios. Y ahora con la inteligencia artificial, pues hay muchísimas otras opciones que nos permiten generar estos guiones, luego transformarlos en presentaciones, en videos o en otros recursos para poder transmitir el contenido. Gracias, Eso, muchas Germán. gracias. Excelente, excelente. Me fascina tu punto de vista porque es determinante evaluar el contexto, pero sobre todo entender ese contexto para no imponer mi criterio, sino para construir saberes en función de las necesidades de ese entorno. Porque en ocasiones los tutores, los docentes, y me incluyo, nos emocionamos tanto con lo que nosotros queremos compartir que se nos olvida qué es lo que el grupo quiere. Y es allí donde está la clave fundamental cuando vamos a compartir el conocimiento y vamos a usar las herramientas tecnológicas idóneas, adecuadas a ese entorno, adecuada al grupo con el que vamos a interactuar. Sí, tenemos herramientas, inteligencia artificial, tenemos realidad virtual aumenta, pero ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a la universidad? ¿Vamos a una escuela? ¿Vamos a un instituto privado o vamos a un sector menos favorecido? ¿Qué vamos a llevar? Y quienes tenemos que tener ese objetivo claro somos nosotros, ¿ok? Somos nosotros. Tenemos que saber discernir, tener pensamiento crítico y punto crítico a cuál es esa herramienta más efectiva y empática que me va a llevar a lograr despertar el interés en esas jóvenes de distintos sectores, de cualquier clase, por el área STEM. ¿Objeto de qué? De que se formen. A mí me encantó, yo en la plataforma miré las clases, no recuerdo en este momento
Sí, fue el módulo 1 o el módulo 2 donde hay unos videos de Marie Curie, porque yo a esa mujer la amo, o sea, la amo. Siento que es como mi hermana, mi prima, no sé, me fascina. Y me encantó que pudieran hablar de ella, porque yo creo, o yo estoy convencida de que lo que queremos es tener muchas mujeres como ella, ¿verdad que sí? Que promuevan el crecimiento, que promuevan la investigación, porque siempre es muy bonito saber muchísimo más. Entonces, siendo así, eh, tenemos muy claro el concepto de las herramientas tecnológicas y tenemos muy claro también que estas mentorías pueden ser en línea o pueden ser fuera de línea, como lo mencionó Germania, pero tenemos todas las herramientas para hacerlo, porque la gamificación nos permite innovar en educación y promover la creatividad. No podemos dejar eso nunca de lado. No podemos dejar de lado esa manera, esa conexión humana con la que podemos, lo más importante que es motivar y hacer ver que estas son áreas sumamente importantes para la evolución y para el crecimiento humano y sumamente importantes para compartir el conocimiento, para llegar a nuevas personas, para lograr nuevas cosas. Entonces, para quienes están en Ecuador, creo que una de las herramientas que podemos empezar a estudiar para creación de videos es TikTok, porque según 3, 4 personas me han dicho que es la que usan mayormente los jóvenes con los que vamos a trabajar en, en, en edades comprendidas entre, digamos, 10 y 14 años, 10 y 16 años. A nivel universitario usamos LinkedIn. No sé, no tengo conocimiento, pero lo voy a investigar. ¿Cómo está el uso del Instagram en Ecuador? Porcentualmente, ¿quién maneja esa información? Lo investigamos, lo investigamos. Canales educativos como YouTube. Bueno, tenemos esa tarea para la sesión de mañana. Tenemos esa tarea para compartir esa información. Es importante, si vamos a trabajar con plataformas digitales y herramientas tecnológicas, que manejemos cuáles son las plataformas digitales de más uso en Ecuador y que también esté segmentado en sectores, en los sectores donde vamos a empezar a trabajar. Todo nace de un estudio de mercado, todo nace de lo que requieren las personas a las que vamos a llegar. ¿Ok? Fíjense, cuando hablamos de desmitificar la innovación digital, implica comprender, y eso lo acaba de también tipificar Germania, que la tecnología es una herramienta, no un fin en sí misma. La tecnología es una herramienta que nos va a permitir conectar con estos jóvenes, pero su verdadero valor radica en cómo se utiliza, y en cómo se utiliza estamos inmersos nosotros. En cómo se utiliza somos nosotros quienes lo vamos a hacer, los que nos estamos formando en esta área, en cómo la utilizamos para enriquecer la experiencia de aprendizaje, en cómo se utiliza para fomentar la equidad y abrir caminos para que más niñas y adolescentes vean en el área STEM, ciencia, tecnología e ingeniería, un espacio posible para su desarrollo. Acá, esta presentación, muchachas, está en la plataforma. Ven que aquí hay un link, ¿sí? Es un video que dura 1 hora y media. Así que tienen que hacer un litro de café para que se sienten frente al computador y lo disfruten muchísimo las que quieran verlo. Las que quieran verlo, los que quieran verlo. Eh, no es un video que yo considere que sea sumamente divertido. Creo que es bastante aburrido. Yo lo hubiese hecho más divertido, pero tiene información importante, ¿sí? Y ahí también se van a dar cuenta
y es importante que lo reflexionemos cuando veamos este video, ¿cómo me gustaría a mí que fuese una clase divertida? ¿Cómo me hubiese gustado a mí ser tratada o tratado cuando era adolescente y yo iba a clases? Vamos a hacer entonces ese ejercicio con frases cortas. Y la respuesta es sobre cómo me hubiese gustado a mí haber sido tratada cuando iba al colegio o tratado. Vamos a empezar en el orden que tengo acá en la computadora. Aquí tengo primero a Linda. El micrófono, Linda. Ok, listo. Ya, Jocelyn, perdón que justo me llamó mi hijo un momentito y me despisté antes. ¿Podrías repetir? No hay problema. ¿Cómo te gustaría a ti haber sido tratada cuando ibas al colegio por tus profesores, por tus maestros, por tus mentores? ¿Cómo te hubiese gustado ser tratada? ¿Cómo te hubiese gustado que hubiese sido el proceso enseñanza-aprendizaje en ese momento? Bueno, gracias. Yo coincido con lo que ya dijeron antes, el tema de que la enseñanza antes era muy abstracta. Entonces, yo creo que hay dos cosas. El uno, cómo te llega el conocimiento y el otro, cómo te tratan para que te llegue el conocimiento. El uno, cómo te llega. Yo soy ingeniera eléctrica, yo estudié ingeniería eléctrica, entonces en realidad estudiar eso es muy abstracto, es imaginarte que un electrón se mueve de un lado para el otro. Yo siempre he dicho que cuando comparto el tema de ingeniería eléctrica lo trato de ejemplificar con cosas reales de cómo funciona, cómo conecto, cómo se genera energía, etcétera. Entonces, un tema iría por ahí, que yo creo que la educación debe estar un poco más ligada a la realidad y al tema cotidiano para que uno sienta que esto que yo estoy aprendiendo va a servir para algo. El otro tema que me refería es al trato. Em, en realidad yo en el tema del nivel secundario y eso no tuve un deseo de decir me hubiese gustado que me trataran así. Em, pero en mi experiencia un poco más ya universitaria, sí existía diferencia entre ser hombre o ser mujer, en el trato, en la forma de hacer las cosas manuales por la carrera que yo seguí. Entonces, a mí ahí sí me hubiese gustado una no discriminación y una apertura, porque en realidad, por ejemplo, yo tenía laboratorio de protecciones o temas eléctricos y los que hacían el tema manual y armado eran mis compañeros hombres y éramos una o dos chicas, no habíamos más y nosotras exponíamos o mirábamos. Entonces, yo creo que el tema así de la inclusión y no exclusión en el tema educativo es lo que me permite aportar. Entonces, bueno, ya tienes una respuesta, dijiste muchísimo y ya tienes una respuesta, tú tienes en tus manos la herramienta para hacerlo distinto, para hacerlo como a ti te hubiese gustado que hubiese sido. A ver, viene Bernarda. Bueno, este es el orden así como de fila que tengo en la pantalla. No sé si en la suya sale así. Sí, sí. Tú Gracias, también, Jocelyn. Claudia, pero tú quedas para el final porque estás ahí de segunda. Mm. A mí me hubiese gustado un trato cercano para comenzar, que no determine una distancia entre el que enseña y el que aprende, más que la distancia del conocimiento, por supuesto, pero no más de eso. Y lo segundo, la libertad para el aprendizaje. Creo que el conductismo hizo mucho dentro del sistema educativo y puede seguir haciéndolo desde la tecnología. Yo estoy convencida, la tecnología no ha borrado esa barrera conductista, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la libertad para el aprendizaje. Y la tercera cosa que yo defiendo hasta ahora es la alegría en el aprendizaje. Creo que sin alegría no hay manera de aprender. Entonces, estas serían mis condiciones ideales, digamos, ¿no? Para un escenario de aprendizaje.
Pero y definitivamente, si son tus condiciones y son las idóneas, son las que la ciencia inclusive y las nuevas teorías y las nuevas tendencias nos indican que son el camino. Y evidentemente la tecnología viene es a facilitarnos ese camino de la alegría, de la cercanía, porque fíjense, a pesar de que aquí estamos en muchas pantallitas, yo siento que los abrazo, yo miro sus sonrisas, yo miro sus gestos y yo siento que ya somos los mejores amigos del mundo. También la tecnología nos permite la cercanía. A ver, entonces para no ser conductista, yo no voy a seguir diciendo tú. ¿Quién quiere aportar? Pero están como mis alumnos de introducción. Se quedan todos sonriendo, pero nadie dice nada. Bueno, si Claudia quiere aportar, entonces le va a tocar a Claudia. Lindo, qué lindo, gracias, Jose. No, bueno, aquí súper encantada, como en cada módulo, escuchando, viendo las participaciones que siempre son tan productivas e enriquecedoras. Pero justo todo lo que hablaban, les cuento de que yo, mi línea base, soy profesora en educación rural, ¿ok? Yo estudié en Venezuela, en la Universidad Pedagógica Experimental, y comenzaba como a hacer esa introspección y a recordar pues un montón de cosas. Y en esa carrera específicamente trabajamos mucho la parte manual, ¿no? Un poco lo que estaba comentando Linda. Nosotros veíamos una asignatura que se llamaba agropecuaria. Teníamos agropecuaria 1, 2 y 3. Nosotros manejábamos tractor, nosotros labrábamos la tierra, nosotros teníamos una asignatura que se llamaba mejoramiento a la vivienda, donde teníamos que hacer cambios de tuberías, teníamos que hacer cableados. O sea, yo digo de verdad, créanme que esa carrera fue, mejor dicho, tan completa y no había esa discriminación. O sea, más bien todos participábamos. Yo me recuerdo haciendo los torsos de los cables, haciendo los empalmes completamente, porque me encanta todo lo que tiene que ver con electricidad. Y ahí escuchaba pues a Linda y, o sea, y todos participábamos. Y había una que me encantaba muchísimo, que era taller integral, que trabajábamos todo lo que eran proyectos para hacer construcciones. Yo en uno de los, ¿cómo se llama esto? De los semestres, uno de mis proyectos fue hacer unos rotafolios horizontales, ¿ya? Y esos horizontales comprendía, saben que anteriormente uno trabajaba con las láminas de papel bond, ¿cierto? Para hacer sus presentaciones y todo este tema. Y eran los palitos, tal cual típico. Y yo dije, no, esto hay que hacer otra cosa diferente. Presenté esa propuesta para hacer unos rotazolos horizontales que iban posados en la pared y podías ir colocando tus láminas, pero eran como con ganchos de carpeta, súper lindo. O sea, y eso quedó tan lindo que lo implementaron en toda la universidad y hoy lo comentaba justamente con Yesenia. Entonces era como esa apertura de los profes que todos por igual, o sea, todos completamente horizontal. Así que por lo menos mi experiencia en la universidad, el pregrado fue súper lindo porque es un pedagógico que justamente forma a los pedagogos de manera integral. Y justamente eso, ¿no? Habían docentes que obviamente no, pero es lo que yo decía, esto es lo que no debo hacer, pero sí comparto, educar y enseñar desde la felicidad, compartir y transmitir y conectar, y eso lo podemos hacer así, desde esta virtualidad. Y es lo que siempre trato de hacer con mis estudiantes. Esa pasión por lo que estamos haciendo es lo que va a hacer la diferencia y es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces era un poquito comentarles esto. Y aquí tengo el honor, el orgullo de contar con la presencia de mi tutora de tesis doctoral, la doctora María Teresa Hernández, que también está formándose aquí con nosotros en este grupo de mentoras. Y no me quejo, de verdad que he tenido muchas También bendiciones. fue mi profesora en el doctorado de Ciencias de la Educación Ajá. y hemos estado en contacto, una persona maravillosa. Estoy viendo su foto ahorita y dije, es la doctora María Teresa. Sí, sí es. Imagínate qué compromiso. Sí, qué compromiso. Así que eso les quería compartir. Gracias, José, por el espacio, pero súper lindo. Y ese sería el mundo ideal. Y no perdamos la fe de que podemos hacerlo. De verdad, lo importante es dejar como esa huella de manera positiva en nuestros estudiantes y que por lo menos nos recuerden por esas cosas que nosotros podemos impactar. Y esta formación que nosotros estamos haciendo es con esa finalidad de llegar a esos espacios, compartir, transmitir, conectar y darle ese aliento de que sí lo pueden lograr, sí lo pueden hacer desde los espacios donde ellos se encuentran. Con esa experiencia les dejo para que entonces todos estemos más o menos en esa misma línea. Gracias, gracias, José, gracias a Ok, todos. gracias, Claudia. Claudia, Angélica tiene la manito levantada.
Ya, viste, ya hay participación activa. Bueno, después me Ya. dan la palabra, Jocelyn, para saludarte y saludar a Claudia. Mi profe querida, te quiero mucho, un besote. ¿Cómo estás? De Chévere, verdad que, bueno, profe. te voy a tomar la palabra para darle después el paso a la chica. De Ok, verdad que es un seguro, profe. compromiso cuando Adelante. me saludó Claudia, y me disculpan que no voy a prender la cámara porque tengo problemitas con este detalle. Pero de verdad que me siento honrada tenerlas a ustedes aquí en mi presencia y siendo yo ahora tutela de ustedes, imagínense esto. De verdad que es un aprendizaje significativo que está estrellándose, como se dice, hacia otro escenario. Quiero aportar que cuando yo estuve estudiando, realmente me formé en el pedagógico, y allí, como lo decía Claudia, es una educación integral donde le permiten a uno tener vivencia y tener esos aprendizajes significativos que no le permiten uno anclarse a una tristeza, sino al contrario, esa colaboración, ese pensamiento crítico, ese abordaje de todas las áreas curriculares y de todas las disciplinas que estábamos ahí presenciando, era una cosa tan hermosa que hoy día, después de tantos años, todavía lo tengo en mi mente y lo aprovecho para la didáctica de cada uno de los encuentros que me corresponde realizar. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Que debemos, a pesar de que estamos utilizando las tecnologías, la inteligencia artificial, permitir que los estudiantes tengan ese pensamiento crítico, que se hagan unos aprendizajes significativos, sobre todo basados en esos debates, en esa interacción donde la gamificación juegue su papel ponderante, pero que la creatividad esté presente, porque si hoy día se lo dejamos solo a la inteligencia artificial, vamos a decir lo que señala Mafalda, que la inteligencia artificial está ganando a la inteligencia natural, y eso no lo podemos permitir. No quiero ahondar más. De verdad que muchísimas gracias por la oportunidad y seguimos en contacto. Claro Felicidades, que sí, Jocelyn. profe. Gracias, gracias. Bueno, la profe se hizo amiga de casi toda la promoción y todos siempre la visitábamos en su oficina y tomábamos café, una muy bonita experiencia. Bueno, ahora sí le damos el pase a Angélica. Sí, hola, ¿cómo están? Perdón, estaba por aquí con mi chiquito. A ver, bueno, te comento un poquito. Yo en el tema del pregrado, justamente yo soy ingeniera mecatrónica. En ese caso éramos muchos, o sea, estudiantes, uno, porque estoy igualmente en una universidad pública. Entonces, eran bastantes hombres en realidad. De cada curso habían dos mujeres, tres a lo mucho, no había más, y 36, 37 eran hombres. Entonces, bueno, por parte de mis compañeros no sentí como que esa discriminación, ni nada por el estilo, pero sí por parte de mis profesores en el tema de pregrado. Sin embargo, justamente como que apalancándome del respaldo que tenía de mis compañeros varones, en cambio como que nos daban esos roles de liderazgo a las mujeres y como que éramos las precursoras de todo. Entonces era súper chistoso porque como que los profes eran, no, es que las mujeres primero porque siguen estas carreras. Y pero como que nos querían hacer de menos, pero en cambio todos mis compañeros siempre tuve ese respaldo, o sea, tuve un muy buen equipo de trabajo como tal desde la universidad, con mis compañeros de la universidad. Y en cambio, en el tema, cuando ya estaba haciendo yo mi maestría, en este caso, mis profesores sí nos daban bastante rol de importancia a las mujeres y de hecho nos decían de que seamos las líderes, digamos así, de los trabajos, de los equipos que formábamos para trabajar en los casos de estudio, en los proyectos. Entonces, como que ahí mismo fueron desarrollando la mayoría, igualmente yo la maestría la cursé en la Politécnica Nacional. Entonces era como que las mujeres que estábamos ahí, todas veníamos de politécnicas y varias estaban como que siempre, digámoslo así, como que un poco cohibidas. Entonces, de a poquito como que nos fueron haciendo como que resaltemos, resaltemos, resaltemos más y eso fue bueno al punto de que justamente yo llegué a ser presidenta de mi curso en la maestría y era como que representante de la maestría y ya con los profesores y bueno, gracias a Dios, o sea, como que mis profes de la maestría siempre nos impulsaron a eso.
Entonces, eso es como que los dos escenarios que yo viví en pregrado y en posgrado y a nivel de maestría. Y ahora, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy haciendo este cambio como tal con mis estudiantes? Es igualmente impulsándoles a las chicas, dándoles esos roles de liderazgo, de que ellas tomen decisiones, de que ellas sean jefas de equipo, e inclusive si es que ha llegado a haber algún caso de discriminación o algún conflicto interno dentro de sus grupos de trabajo, lo que sí he tratado es de que lleguemos a una mediación. Y siempre les he impulsado a las chicas como que si sienten eso, transmítanlo. No se lo queden callado. Creo que eso antes no sucedía y solamente decíamos, ah, bueno, es lo normal. Pero entonces yo siempre les digo, chicas, nunca se callen. O sea, y aquí lo hablamos como con la profe, hablamos con sus compañeros y llegamos a un consenso. Con la finalidad de que ustedes tampoco sientan de que están sintiendo este tipo de acoso, digámoslo así. Porque sí tuve justamente en este semestre que terminé, tuve un caso de unos estudiantes en donde estaban sintiendo, estaban sufriendo ese tema como de acoso por parte de uno de los estudiantes. Yo sí cogí, fui mediadora, que creo que es algo que como nuestros roles de docentes es eso, es de llegar a ser mediadores y de llegar a motivarles igualmente, incentivarles a más que todo a las chicas para que no estén calladas, no se callen esas discriminaciones que se suelen dar. Y más que todo que también lo sepan exteriorizar porque muchas de las veces es como que se callan varias personas, no sé, tal vez de aquí algunas han pasado, igualmente como hay de varias ramas técnicas, hemos pasado eso, muchas de las veces dijimos, ah, como que es lo más normal, pero no es normal, y es lo que ahora yo les digo a las chicas, eso no es normal, o sea, tenemos todos igualdad de conocimientos, igualdad de oportunidades, y no tienen por qué ustedes sentirse menos que ellos, o sea, y igualmente a mis estudiantes hombres, hacerles caer en cuenta de que tienen igualdad de, inclusive yo he tenido casos de que mis estudiantes mujeres tienen mejores promedios que los varones. Entonces es como que no hay ninguna discriminación, no es tampoco de que yo les doy preferencia a mis estudiantes mujeres, de hecho es igualdad para todos. Yo siempre a nivel de profesora he tratado de que exista esta igualdad y de que igualmente las chicas se sientan respaldadas, para que no sufran lo que tal vez varios de nosotros sufrimos en nuestra época, sea pregrado, sea posgrado, o inclusive hasta en el colegio. Excelente, Angélica. Y bueno, usaste muchos términos sumamente importantes cuando hablamos de inspirar o de promover conocimiento, el equilibrio, porque cuando hablamos de igualdad, también tenemos que tomar en consideraciones que claro que existen las diferencias, pero las diferencias hay que respetarlas. Hay que respetarlas y es la base fundamental, el respeto a las diferencias. Decimos, todos somos iguales, pero evidentemente tenemos distintas perspectivas de vida, distintas formas de hacer las cosas, ¿no? Pero la empatía nos permite entender y respetar. Y en el aula de clase tenemos que estar muy preparados nosotros, los adultos, los formadores emocionalmente, para poder hacer los abordajes que se requieren ante las distintas circunstancias. Somos nosotros los que tenemos que estar más fortalecidos mentalmente para poder hacer los abordajes cuando se presentan distintas situaciones en el aula de clase, en el proceso de aprendizaje, donde no debemos marcar diferencias y donde debemos respetar el espacio de cada quien. Eso también forma parte de innovar en el salón de clase y de que no seamos conductistas ni repitamos patrones aprendidos de forma inconsciente. Hacemos lo inconsciente consciente para poder actuar de forma distinta. ¿Quién más quiere participar? Bueno, veo que acá, precisamente hablando de número y de cantidad de personas, en esta mentoría solo hay dos caballeros. Está Franklin y bueno, había uno por aquí ahorita que ya se me desapareció. Pero yo Sí, hablo mucho, que pase, que hable el otro amigo. no, el otro como que creo que se desconectó. Entonces te toca, Franklin, te ganaste ese número. Listo. Franklin, ok. Bueno, en relación a lo que manifiestas en cómo me gustaría que me hubiesen tratado en aquel entonces, mira, hay mucha información que notificar, pero voy a ser preciso y corto, porque no, estoy ahorita ocupadito aquí haciendo unas cosas y te estoy prestando atención. Este,
Sabes que cuando yo estudié, la educación era diferente y para nadie es un secreto y todos somos, o la mayoría somos venezolanos los que estamos acá. Y la educación era como que era personalizada, pero queríamos, bueno, en mi punto de vista actual de la formación y la educación que me dieron del ayer, me hubiese gustado que los docentes fueran más colaborativos, que se enfocaran en las realidades realmente de nosotros, en el desarrollo integral. Muy, muy importante, por lo menos yo tuve dos docentes que me marcaron para toda la vida y que todavía los recuerdo y los recuerdo, pero en el aspecto negativo, porque no me impactaron ni me inspiraron en ningún momento. Pero para aquel entonces eran docentes que le llamaban normalistas, que ojo, no estoy en contra de nada de eso, porque tuve docentes normalistas buenos, pero estos eran muy maltratadores. Mira, yo quedé tan marcado que fue lo primero cuando preguntaste. Yo dije la jaladita de oreja y me lanzó un borrador. Entonces, eso me marcó. Fueron dos docentes que me marcaron toda la vida y esos dos docentes me dieron 2 grados, primero, tercero y quinto y sexto. Imagínate, lo tuve que ver 4 años esos dos docentes. Marcaron toda la vida y la docente de cuarto fue una docente diferente que me inspiró y gracias a ella yo hoy soy el modelo del ser docente de la manera como ella me trató en el centro de ese proceso educativo. Ahora, ya hoy, transformado ya en ser docente, mejor dicho, he tratado de cambiar todo ese modelo que yo vi en aquel entonces y no aplicarlo en este nuevo proceso. ¿Ok? Ahora, si yo volviera a nacer, imagínate, yo buscaría los mejores profesores. Todos somos mejores, todos somos de excelencia, pero cada quien tiene su particularidad y como lo indicabas hace rato, hay que respetar las diferencias de cada quien. Siempre lo he respetado, pero mira, me marcó tanto que ojalá y en aquel entonces mis docentes fueran motivadores como son hoy en día o como lo hemos hecho nosotros en la transformación de la educación, que fueran tan motivadores, que nos fueran fomentado la creatividad, la innovación, la tecnología, el ser curioso, el tratar de que nos permitieran experimentar nada. Nosotros estábamos siempre encerrados y siempre era castigo, tú no vas a receso, era como que una cárcel, es lo que yo ahora analizo, pues, ¿me entiendes? Pues en aquel entonces tú le decías algo a mamá o a papá, mira, la maestra me está haciendo algo, eso es mentira. La maestra tiene la razón, ¿ok? Ya gracias a las nuevas políticas de Estado han cambiado, se han transformado y ahora le dan la oportunidad de escuchar a los niños, a los estudiantes. Pero mira, mi educación primaria, eso fue fatal. Ya en la secundaria ya todo cambió, ya uno en su pleno desarrollo, ya uno sabía cómo actuar, cómo defenderse, cómo conversar con los padres. Yo hasta psicólogo fui porque yo quedé muy traumado de mis docentes de primaria. ¿Me entiendes? Entonces era un poquito muy complejo que no permito ni que nadie pase esa experiencia, pero fue aterrador, malísimo mi experiencia. Y es lo que siempre le digo a mis estudiantes de educación cuando estoy en proceso formativo. Hay modelos positivos, hay modelos buenos, pero no implementemos lo malo, ¿ok? Lo que en aquel entonces pasó, dejemos el pasado. Si demos como que la manera reflexiva, como de manera de una anécdota, pero también traer lo positivo de que todos no somos así, porque esto me permitió marcar, tener una visión negativa de la educación, pero yo tampoco tenía que cuando me formé como docente en el pedagógico como ustedes también, entonces yo lo que hice fue transformar. Y mis estudiantes de la UPEL, cuando en aquel entonces desarrollaba clases también con ellos, yo les decía, esta es una de las grandes experiencias que marcamos a los estudiantes y es lo que no debemos hacer. Reflexionemos, hagamos reflexionar, pero para el bien. ¿Ok? Porque claro, yo quedé marcado toda la vida, todavía lo recuerdo, pero esto no me va a permitir que yo tengo que decirle a ellos, háganlo. Lo contrario, vengan, trabajemos,
Permitamos que los estudiantes puedan explorar, que los estudiantes puedan crear, imaginar con esto nuevo de la gamificación, de las realidades virtuales, de las realidades aumentadas. Yo trabajo con eso, lo que pasa es que no quise hablar porque como hablo demasiado y Claudia lo sabe. Yo trabajo con eso a nivel de las instituciones, yo acompaño 25 instituciones a nivel nacional acá en el Ecuador y manejo realidades virtuales, manejo realidades aumentadas, manejamos robots a nivel de plataforma, cómo los estudiantes trabajan con robótica, cómo el docente se incluye en el proceso. Hay docentes que no les gusta y el estudiante le dice, maestro, yo quiero aprender. Profe, hay que hacerlo. Y comenzamos con esa iniciativa, porque los profes, no, es que ya yo estoy en proceso de jubilación, Franklin, ¿qué quieres tú que yo haga? Profe, no, no, yo, Franklin, no te lo estoy pidiendo. La empresa me paga por venir. Ya yo tengo el conocimiento y tengo la mayor intención de ayudarte. Vamos a construir. El niño quiere explorar, el niño quiere conocer. Son las nuevas ondas del proceso educativo. Esta es la educación del futuro. ¿Cómo vamos a coaccionarle el derecho? Si el niño quiere, vamos con ello. Y mira, gracias a Dios he tenido luego de eso muy buena receptividad. Hemos conversado con los rectores, aquí le llaman rectores, nosotros somos directores en Venezuela, pero mira, hemos tenido un impacto sumamente genial, me encanta. Al inicio estaba como que con barrera y gracias a Dios nada por la nacionalidad, porque siempre hemos mantenido el discurso a nivel académico y es lo que le gusta a la gente en eso. Pero muy importante llevar estas reflexiones a los nuevos espacios. Pero aquí la virtualidad llegó con pandemia y la pandemia se fue y la virtualidad quedó. Entonces ya nosotros somos los docentes de la nueva era, transformando la educación a nivel de la innovación educativa y tecnológica. Así que aprovechemos y el que no tendrá que dejar de ser docente porque esto llegó para quedarse. Y Esta es la dijiste una parte. palabra fundamental que es la transformación. Y bueno, para eso estamos llamados nosotros porque tenemos el nivel de conciencia preciso para hacer ese abordaje. Y ahora que mencionaste la robótica en los colegios, yo hace como 15 días estuve en un festival de robótica en un colegio aquí en Maracay, es el colegio Humboldt, que trabaja con una empresa que se llama Curious y lleva la robótica a los salones y definitivamente ver la emoción de los niños, porque más allá de lo que nosotros podamos enseñar es cómo se integran con el proceso, cómo competían armando las estructuras base para interactuar luego con el tema del robot. Era impresionante. Y si Ah, eso es lo que los jóvenes demandan, como lo dije en principio, nosotros nos tenemos que adaptar. Ellos no se van a adaptar a nosotros. Nosotros nos vamos a claro. adaptar a ellos. Hay algo que les llama mucho a los niños ahorita, es el Scratch. El Scratch es muy bueno, interactivo. Al docente no le gusta porque no le gusta programar y son programaciones de elementos básicos que lo puede hacer hasta un niño de 8 o 9 años que todavía está en proceso de construcción del aprendizaje. Y mira, fenomenal. Los niños de 6 y hasta 7 años, hoy estuve en una práctica, un piloto con niños de 3 a 7 años. Y yo me quedé loco cuando me dicen, maestro, yo quiero hacer el robot que usted dijo el día viernes, pero usted no nos está dando robot. Y yo, ¿cómo? ¿Usted recuerda lo que yo le dije? Sí, usted dijo que íbamos a hacer robot. Vamos a hacer robot para los niños de 8 a 14 años, hasta los adolescentes. No, ya yo traje mis materiales. Aquí está mi globo, aquí está el sorbete, le llaman aquí, traducción para Venezuela, el pitillo. Aquí Sí. está mi pedazo de cartón, mi trozo de cartón, y yo tengo todo. Y yo le digo, claro, no hay ningún problema, profe, vamos a trabajar con los niños en la construcción de su robot a nivel con trabajos de reciclaje. Y mira, lo logramos con éxito. Entonces, para que ustedes observen la magnitud hasta dónde el niño capta la información y ellos luego solicitan. Cuando yo manifesté a cierta edad, un niño, claro, el de 3 años no lo dijo, pero el de 5 años sí lo dijo. Yo quiero hacer mi recurso y aquí está. Y tuvimos que hacerlo. Ellos mismos piden. Y el Scratch es muy bueno. Ojalá tengan la oportunidad de revisarlo. Es lo que se está implementando ahorita con realidades aumentadas y virtuales acá en el Ecuador. Genial. Y bueno, todas son esas herramientas con las que tenemos que conectar y como
como lo acaba de decir Franklin, depende de la edad del niño, del proceso de formación en el que se esté participando, del área que se esté escogiendo, si se trata de robótica hay herramientas específicas para eso, si se trata de ciencia, si se trata de otro tipo de tecnologías, si se trata de biología, si se trata de medicina, en cualquier área hay herramientas específicas posibles para hacer el abordaje a través de la tecnología. Pamela, levantaste la mano. Buenas noches con todos y todas. Este es un tema muy interesante y que sobrepasa los límites del aula. Por ejemplo, yo soy profesora y yo estudié igual una maestría STEM, pero yo hacía mis trabajos de electrónica en casa, de programación con Arduino, y tengo una sobrinita que en ese entonces, hace 2 años tenía 2 años. Entonces se montaba sobre mí. Un día decidí enseñarle cómo se conectan los circuitos en una protoboard y aprendió. O sea, me sorprendió tanto porque era muy pequeñita. Yo pensé que esas cosas los niños y niñas no alcanzaban, pero me acuerdo que digo, falta una resistencia aquí, y ella saca de mi caja de herramientas y me da la resistencia. O sea, fue totalmente impresionante. Entonces, eh, eh, dicen que los niños y niñas y adolescentes adoptan el mismo amor que nosotros hacemos al ver las cosas. Es como un cuento, cuando alguien está leyendo algo, el niño está, ¿qué lees? ¿Qué haces? ¿Pero por qué lees? ¿Por qué le interesa? Porque la mamita está sentada y está tan concentrada, hace muecas, se ríe, todo. Entonces yo me imaginé que por ahí yo también estaba muy concentrada y estaba armando mucho los circuitos, son circuitos muy simples. Y ella vino y le llamó la atención. Entonces, y desde ahí le dije, eres demasiado inteligente. Y ella se lleva eso en la cabeza. Entonces, cualquier cosa que yo practico, ella trata de aprender. Eso es sumamente impresionante, la capacidad de los niños y niñas. Ahora, científicamente está comprobado que ellos tienen un tipo de neuronas que se van perdiendo cuando vamos entrando en la adolescencia y todo. Y sí, Scratch también eh, utilizamos mucho. Bueno, yo recomiendo ya desde que los niños y las niñas han adquirido código alfabético, porque justamente se guía, eso es un lenguaje de programación como todos, y hay ciertas edades, pero a veces los niños niños y niñas sobrepasan los límites, sobrepasan el límite que uno imagina que es una edad idónea que ellos deben aprender, pero no, ellos superan. Son muy curiosos. Eso nomás quería aportar. Excelente, Pamela, muchísimas gracias por compartir esa experiencia. Por acá Elizabeth comenta, recordemos que los niños en esas edades actúan por repetición, así que adoptan patrones que tienen en casa. Sí, por supuesto, es edad de aprendizaje. El aprendizaje por imitación es sumamente importante, pero lo que acaba de decir Amaya, se me perdió el nombre, es interesante porque estos niños tienen ahora lo que se pudiese denominar un cerebro tecnológico, nacieron con tecnología. En el futuro, los formadores van a tener ese mismo cerebro, pero nosotros, mientras tanto, no lo tenemos. Nosotros nacimos en una era digital y nos hemos tenido que adaptar a estas tecnologías. Entonces, para nosotros el desafío es más importante porque tenemos que formarnos bien para adaptarnos a esas nuevas tendencias, para poder compartir el conocimiento y la experiencia que tenemos en estas áreas. Entonces, eso es bien interesante, todo el tema del funcionamiento neuronal. Es una información bien amplia y nosotros al tenerla y al adaptarnos a estas nuevas tecnologías, podemos hacer un mejor trabajo en los salones de clases o en cualquier proyecto educativo que emprendamos. ¿Alguien más quiere participar? Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues bueno, he escuchado intentando estar atenta a todos los compañeros y ah, me parece que depende de cada nivel educativo, ¿no? Cada nivel educativo tiene un impacto en nosotros totalmente diferente. Yo en lo particular, mi experiencia creo que
en la licenciatura o la carrera o el pregrado. Eh, Fue bastante bueno, pero creo que también depende de cada uno de nosotros. Cuando yo comparo con algunas de mis compañeras, escucho muchos comentarios que ahora me parecen parecidos a los de aquí que alcanzo a escuchar. Eh, yo he comentado, a mí realmente me llegaron muchos comentarios de profesores, pero pues, por ejemplo, alguno que se les quedó muy grabado a mis compañeras es un día que me mandaron en la cocina porque era mujer, y yo volteé y vi a todos mis compañeros y me empecé a reír y le dije al maestro, sí, 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 después me voy a la cocina, pero mientras siéntese porque me tiene que enseñar, ¿no? Entonces, realmente me parece que eso depende mucho de el espíritu de cada uno de nosotros, ¿no? Es cómo lo tomas tú. Para mí fue una broma un poco a lo mejor pesada, un poco negra, pero se me resbaló totalmente y nunca le tomé aprecio, pero mis compañeras se acuerdan mucho. Hubo otro maestro que decía el 10 es para Dios, el 9 para mí, el 8 es para el mejor alumno, el 7 quién sabe qué, y así se iba, y el 5 pues sálganse, ¿no? Las mujeres ni siquiera alcanzan. Y era muy común en donde yo estudiaba, yo soy física y los matemáticos eso decían siempre. Y a mí me daba risa, yo decía, es como juegan ellos el primer día de clases, es un juego que tienen ellos y yo no voy a entrar en ese juego, ¿no? Entonces, algo que se me queda muy grabado es los malos maestros. Yo en secundaria en particular tuve muy malos maestros. Eh, yo soy muy rígida y entonces yo considero que para mí no hay como las clases tienen que ser formales, tiene que haber una formalidad, debe de haber una rigurosidad. Y entonces ya tenemos espacios que a veces son de festejos, que el día de Pi, que el día de, en fin, de diferentes festejos o fechas marcadas, que entonces se aperturan para otras cosas. En ese aspecto para mí ha sido muy complicado tener que trabajar otras cosas. Sin embargo, yo suelo trabajar en mis grupos la gamificación, el storytelling, mangas, los bots, las canciones, ¿no? En la zona en la que yo vivo, desafortunadamente, lo que más se usa son los narcocorridos y entonces es lo único que escuchan los muchachos. Y entonces lo que yo les digo es, no te gustan las matemáticas, no te gusta lo que vemos, no, estoy viniendo obligado, pero yo lo que quiero es la música, ok, ¿qué es lo que te gusta? Yo ya sé que les gusta el narcocorrido, bueno, pues ahora dime algo sobre la materia que esté ligado a eso, yo quiero una canción sobre esto, ¿no? Entonces, primero me dicen, no se puede, cuando les doy un ejemplo, les pongo algún video, se ponen en shock. Entonces, más que nada es el mal maestro. Para mí, ¿qué es un mal maestro? Un maestro poco formado, un maestro flojo, un maestro que no quiere avanzar o que desafortunadamente tal vez no tiene las bases, pero tampoco se las está proporcionando. Porque te pueden decir que la institución te tiene que dar la capacitación, pero a veces las instituciones no tampoco tienen los recursos para dártelas. Entonces tú vas y te las das, tú te las creas, tú te las generas, tú les buscas. El lenguaje es muy importante porque puedes decir, no, es que quiero enseñar tal o cual cosa. Ahorita decía Franklin, los robots sí, pero no puedes hablar con el mismo lenguaje para un maestrante, para un doctorante, que para un niño de kinder. Afortunadamente yo en la carrera tuve a Joseph Slisco, que no sé si alguien lo conoce, pero es el gurú de la enseñanza de la física, y él fue mi maestro y me dio enseñanza de la física, entonces él te ponía esos retos. Bueno, ahora este tema, que es muy complicado, se lo tienes que llevar a un niño de kinder y me tienes que traer las pruebas de que el niño te entendió. Y ahora en la secundaria, ahora en la primaria, y así jugaba con nosotros con temas muy complicados. Decía, ay, ya no veo a la compañera, me pasó lo mismo que Jocelyn, ya no veo la carita de la compañera y ya me perdí. Este, pero comentaban ahorita de eh, el hacerlo más práctico. Híjole, es que es muy complicado y le voy a decir por qué. Porque si nosotros le hubiéramos pedido a Albert Einstein que nos dijera la teoría de la relatividad, ¿dónde la iba a aplicar? No, pues se moría el señor, ¿no? Era imposible, porque él no iba a saber que la teoría de la relatividad iba a servir para que nosotros tengamos el día de hoy nuestro Google Maps para poder usarlo, ¿no? O sea, no había manera. Entonces, me parece que ahí debemos de ser muy moldeables.
súper moldeables, porque hay cosas que sí vas a poder explicarlas, las aplicaciones, pero hay cosas que no. Y ahí es donde viene la parte de la creatividad. Y es donde, bueno, entonces, ¿qué? Vas a tener que explicar todo de esa manera, pero tal vez no, porque hay cosas que no las puedes hacer. Si quieres dar cosas innovadoras, hay cosas que no puedes tú dar las aplicaciones porque no tienes esos límites. Ay, linda, ya la vi. No lo tienes, ¿no? Ni modo, así es, esa es la ciencia, ¿no? Y por acá decían, hay que adaptarnos a los estudiantes. Sí, yo considero que sí en cierta medida, pero también algo que a mí me encantaría es no solo esa pasión de la que habló Claudia, que es así, yo la comparto totalmente, si a uno le gusta y le apasiona, cuando tú llegas al salón de clases, dices todo. Yo recuerdo en la pandemia, mi marido luego salía por algunas cosas y cuando regresaba me decía, oye, tienes toda la cuadra dándole clases, porque yo me emocionaba y yo daba mi clase y me decía, es que estás gritando. Y a veces me reportaron, hubo un alumno que me reportó y me dijo, es que la maestra nos grita en clase. Y yo dije, pues, sí, lo siento mucho, yo me emociono dando la clase, yo creo que están aquí frente a mí, y yo la estoy dando aquí y toda la cuadra está tomando clases. No, pues ni modo, ¿no? Entonces, estas cuestiones, ¿no? De compasión, claro, con mucha pasión, creo que eso es fantástico, pero también a mí me gustaría que tuviéramos alumnos más interesados. La apatía que estamos viviendo en la actualidad, al menos de este lado, donde nosotros estamos en México, platicamos profesores de distintos estados en México y todos caemos en lo mismo. Tenemos una gran apatía por parte de los alumnos. Los alumnos te dicen, sí, a mí mándame un video y cuando le mandas el video te dicen, no le entendí y entonces no, dámelo tú, no, pero dime. Y te van rodeando, pero la verdad es que la apatía actual de nuestros alumnos es preocupante. Entonces, eh, hay que adaptarnos, sí, pero ¿hasta qué punto, no? Yo, la verdad, agradezco muchas veces, procuro tomar muchos cursos, pero sí observo que a mí me gusta algo más estructurado, algo más riguroso, ¿no? Y se está proliferando mucho las cosas demasiado light, ¿no? Demasiado por las ramas. Y no sé hasta qué punto eso sea bueno. Y me callo porque veo varias manos levantadas y me gusta que participen los Buenísimo, compañeros. Elizabeth, Gracias. buenísimo porque aprendiste el debate y eso es maravilloso. Fíjate, Elizabeth, que nos gusten las estructuras está muy bien, está perfecto, no, el formalismo no se debe perder. La intención no es entrar al salón de clase como que es una fiesta, sí es la fiesta educativa, pero es muy importante que cada mentor y cada tutor mantenga su esencia del ser. Vamos a enseñar desde nuestra esencia. No todos tenemos por qué ser iguales. Hablamos de la diferencia y de respetar la diferencia y de hacer lo mejor que sabemos hacer desde quienes somos y de cómo somos. Ahora, tocaste un tema sumamente interesante y tiene que ver con la apatía estudiantil. Y hay bastante información que debemos tener en cuenta en cuanto a la parte de comportamiento. Evidentemente, hay una conducta determinada cuando hablamos de preescolar y los primeros grados, pero luego cuando entramos en adolescencia, hay muchos procesos neuronales que fomentan esa apatía y que a partir del momento en que entendemos esos procesos neuronales y nos adaptamos, por lo menos para mí fue sorpresivo y me ayudó muchísimo en el trato con mi hijo descubrir que su proceso de entendimiento era distinto porque sus neuronas aún no estaban recubiertas con vaina de mielina y que eso es lo que hace que la información fluya en la neurona y a partir de ese momento yo dije, wow, tengo que hablarle distinto y tengo que manejar códigos distintos con él y eso me ayudó a mejorar el proceso comunicacional. Y sí, los adolescentes tienen una conducta totalmente apática. Incluso Nazaré Castellanos, una neurocientífica española, mi hijo me está mirando así como, mira, se paró aquí al lado cuando escuchó este tema y me hizo así como que estás hablando de mí. Nazaré Castellano, que es una neurocientífica española, hizo un artículo que me pareció súper, y fue impactante para mí cuando ella determinó en algunos estudios
que los niños, los adolescentes, tienen ciertas conductas que hacen que aborrezca a la madre. Y los tutores somos, o los profesores somos algo parecidos a eso, a la madre. Entonces hay muchas conductas que vamos entendiendo desde los procesos de maduración cerebral y que sí nos impactan. A un profesor, Elizabeth, apasionado como tú, evidentemente le debe prender las alarmas la apatía, porque cuando uno está ávido de compartir el conocimiento, pero de aquel lado no hay la misma receptividad, sucede que preocupa mucho la apatía. Sin embargo, también la neurociencia nos dice que cuando hacemos el trabajo asertivo, ten la certeza, Elizabeth, de que esos niños que hoy consideras apáticos, cuando tengan cierta edad, van a recordar cada momento de pasión con el que con el que tú le enseñaste. Importa siempre lo que tú das y cada quien elige cómo recibirlo. Vamos a preocuparnos por lo que nosotros hacemos desde el placer, desde el amor y desde esas ganas de compartir el conocimiento. Además que no imagino, o sea, yo soy humanista, ¿no? Tú eres física. Para mí debe ser también bastante complejo comprender una clase de física. Sin embargo, siempre desde la empatía y desde la pasión logramos establecer los códigos que nos hacen comunicarnos mejor. ¿Quién levantó primero la mano? Nada más para aclarar, Jocelyn, yo doy clases a nivel licenciatura y posgrado. Ah, Y ahí es donde adultos, nos estamos adultos. encontrando Wow. la apatía. Entonces, por eso lo digo. Ah, Hay entonces un es grave estudio que porque a esta salió edad, en el 2019 donde nos dicen que ahora los jóvenes están alcanzando el mismo nivel de madurez que tenía en los 80s o inicios de los 90s un joven de 19, 20 años a los 35 y 40 años. Entonces hay que tener cuidado, porque eso ya nos lo están diciendo, ¿no? Desde antes. Y la otra, me falta poco por graduarme como física social, es decir, como socióloga, entonces entiendo las dos partes, ¿no? Claro que ya tengo más de 25 años como física natural y pues a veces me puede ganar un poco, pero justamente por esta razón de que tal vez no lograba yo entender, me di a la tarea de meterme a esta otra área eh, y, y la verdad es toda una complicación y un reto, ¿no? no, Gracias. la sociología es maravilloso. El estudio del comportamiento social es algo maravilloso. Precisamente me pasa lo mismo que a ti, Elizabeth. Yo inicié a estudiar psicología porque hay muchas conductas humanas que no entiendo, pero ahora entiendo por qué no las entiendo. Y es que, bueno, definitivamente todos nos comportamos de forma distinta y en una oportunidad, yo no sé si fue la doctora María Teresa que una vez nos envió un video en el doctorado que nos mostraba una sociedad donde todo el mundo se comportaba igual. Al final la reflexión de la clase era, wow, qué aburrido, no quisiera un mundo así, quiero un mundo con inconvenientes, quiero un mundo con desafíos, quiero un mundo donde lo podamos hacer todos distintos. Y de eso yo creo que se trata. Y sí, ocupémonos nosotros de promover las ganas, porque la apatía, desde mi perspectiva, y yo estoy segura que desde la perspectiva de todos nosotros que promovemos el saber y el conocimiento, la apatía es algo que tenemos que eh, trabajar, digámoslo así. Habían dos manos levantadas, Franklin y otra persona, pero no sé si la otra persona se me perdió el nombre también. Gracias, Jocelyn, sin filosofía, porque nos lanzaste una. Bien, mira, yo quisiera con Elizabeth dar respuesta en relación, mira, tenemos docentes que realmente muchos somos de pasión, de vocación de servicio, pero también tenemos el docente que solamente es por el sueldo, el salario, ¿ok? Y ahí entramos a diferenciar tu aporte que fue tan significativo y me encantó. En relación al lenguaje que manejamos, también iba a hacer ese aclaratorio y te iba a preguntar cuando te refieres al lenguaje, ¿estabas manejando un nivel de primaria, secundaria o superior? Ya diste respuesta. Gracias por eso. Porque sí, no sé, cuando yo manejo con los niños, yo tengo que manejar el robot igual, que su estructura, que su desarrollo para poder entender el niño va a ser de acuerdo al nivel. Eso, la comprensión y todo. Eso estamos bien. Y la inteligencia artificial a mí no me gusta mucho. No sé si estamos en lo mismo, pero
eso me tiene tan preocupado y entiendo que la educación está en un proceso de transformación, pero no sé si es porque cuando yo estudié a nivel de pregrado, los docentes, me disculpan el término, pero lo voy a hablar claro, porque estamos entre adultos, era tan complejo, tan jodido, que a mí me mandaban a leer 5 libros para un mes. Ahora no. Ahora buscan inteligencia artificial y da tu aporte. Claro, hay que ser espontáneo. ¿Qué podemos nosotros entender? Pero la inteligencia artificial está dañando al ser humano. Ya la persona no es crítica. Ya la persona no explora, no expresa, no analiza. Todo es inteligencia artificial me dice tal cosa. Yo, desde mi punto de vista, soy de esos docentes tradicionales viejos, ¿ok? Pero no me gusta eso de inteligencia artificial. Lo hago porque me toca y no estoy en contra en cierto sentido laboral, pero no estamos permitiendo que el estudiante sea crítico, objetivo, sino que lo estamos poniendo, me disculpan el término también, sinvergüenza. Ahora imagínense cómo va a ser el día de mañana ese egresado. Fatal. Como nosotros llamamos en Venezuela los tapamarillas, la VB. Así van a ser. Porque no le estamos permitiendo de que ellos sean críticos, de que exploren. Yo a veces me encuentro en espacios que yo estoy hablando y me dice, ¿qué es eso? Y yo le digo, profe, ¿y usted es docente? Por decir algo. Suele suceder. A veces cuando entro en coyuntiva con México, porque yo también asesoro tesis en México, y los docentes me dicen, profe, disculpe, ¿y usted graduado en dónde? Porque a veces me sacan de quicio. ¿Ok? Porque tenemos de todo tipo de profesional a nivel mundial. Entonces a veces nos encontramos con unas cosas que, por Dios, pero aquí tenemos que seguir. Por lo menos a mí me encanta mi carrera y si yo volviera a nacer, volvería a ser docente, porque la educación es lo máximo. ¿Ok? Respeto todas las profesiones, pero de nosotros todas las profesiones existen. Eso es lo que les puedo decir para terminar la noche. Así es, Franklin, qué bonito y qué bonito que estés tan enamorado. Y bueno, yo creo que es tan bonito que por eso aquí hay físicos, hay ingenieros, comunicadores, como es mi caso, que bueno, nos estamos dedicando a esta labor tan bonita que es compartir el conocimiento, compartir nuestra experiencia, compartir lo que sabemos. ¿Y vas a participar, Elizabeth, que pusiste la manito? No, le aplaudía a Franklin Ah, le y porque aplaudí. obviamente tiene la razón, o sea, cosas curiosas hay por todos lados. Sí. Yo en lo particular, Franklin, no puedo evitar que la usen. Entonces, es la verdad es muy cansado, pero a lo que me he dado la tarea es, ellos no saben usar la inteligencia artificial. La usan solo Para hacer tareas, para hacer porque trabajos. se evitan hacer muchas cosas. La inteligencia artificial, por ejemplo, todavía hace unos ayeres no te resolvía ecuaciones si tú le dabas el texto escrito. Entonces, pues ni modo, yo tuve que empezar a hacer exámenes con todo el texto escrito, pero un día le metí el texto y ya lo resolvía. Entonces, actualmente ya si tú le das el texto habladito, lo hace. Entonces, tienes que estar a la vanguardia y tienes también que ponerte a buscar otras cosas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Pues la puedes usar, pero me traes el prompt y quiero revisar tu prompt. Y entonces tienes que ponerte a leer y a ver, pone usted su prompt y qué le dio y órale, y aquí y allá. Y además tú te tienes que dar a la tarea también a meter, o sea, metes las ecuaciones y ves qué parte se resuelve y te fijas en lo que no se resolvió. Y entonces ahí es a donde vas y pones el dedo en la llaga. Entonces es un trabajo muy cansado por lo mismo porque tú tienes que probarlo antes, tienes que hacerlo antes, y era la tarea del docente de antes, ¿no? Que te sentabas a resolver los ejercicios antes de dárselos a los alumnos. Entonces aquí también tienes que meterlos y tienes que probar en 2, 3, 4 y, y, y enseñarles además a cómo se debe de generar un prompt. Y vas entonces a partir de ahí generando tú, a ver, ¿y tú qué piensas? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Cómo lo puede modificar? ¿Cómo lo puede ampliar? Para generar ese pensamiento crítico porque es complicado, está muy, muy complicado, está complejo y le tiene uno que dedicar mucho tiempo. Entonces, puede no gustarnos, pero es lo que van a hacer ¿Qué hay? ellos.
lo que hay. Pero ¿sabes algo que yo cuando trabajo, yo soy del área contable, profesor en el área comercial, y cuando doy contabilidad, le digo a los estudiantes, dígame su número de cédula, ese es un activo tal, dígame su número de cédula, esa es una compra, y ahí, claro, después me tengo yo que resolver los ejercicios para poder corregir. Pero ahorita nada con inteligencia, todo se lo estoy colocando en el momento. Usted tiene una casa. ¿Cuánto usted valora que vale la casa? Tanto. Ese es un activo, activo tangible. Por ahí me voy. Y gracias a Dios me ha ido muy bien. A veces me toca candela, ponerle a la mente para resolver los problemas porque son números de cédulas, cantidades que ellos exploran, pero también hay que darle el resultado. Pero excelente, te felicito. Muy bueno. Bueno, definitivamente con las plataformas digitales, con las herramientas tecnológicas, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero forman parte del quehacer y de la adaptación que tenemos que experimentar. Sin embargo, me quedo con el tema del pensamiento crítico, porque es que para usarlas hay que también tener muchísimo pensamiento crítico para poder dar buen uso de las herramientas. Nadie que no tenga inteligencia natural y que no tenga el saber va a obtener buenos resultados de la inteligencia artificial. Es muy importante tener el conocimiento preciso, sobre todo en las áreas en las áreas que ustedes manejan, en las áreas de ciencia, en las áreas de biología, en las áreas de matemática. Es muy fácil hacer un ensayo en castellano y literatura con inteligencia artificial. Esa parte es muy sencilla. Pero en las áreas científicas, en las áreas tecnológicas, amerita otro tipo de conocimiento. No es tan fácil como solamente hacer un prompt sencillo. Hay que ahondar muchísimo más. Pero eso también es parte del conocimiento que tenemos que compartir, muchachos. Hacer que los muchachos usen el pensamiento crítico para hacer buen uso de las herramientas tecnológicas. El buen uso, y ahí está la palabra clave, hacer buen uso de cada una de esas herramientas que vienen a optimizar el tiempo y el conocimiento. Bueno, tenemos una nueva sesión mañana, jueves, a la misma hora. Yo no sé, ¿ustedes creen que hablamos mucho o todas las sesiones han sido así? Son casi las 10 de la noche, yo no me había percatado de Todas eso. han sido candela. Pero allá, Candelosa. allá van a ser las 10, aquí van a ser las 9, yo sé. Recuerda que tenemos una hora de diferencia. Aquí es de Listo. 7 a 9, allá es de Aquí, 8 a 10. ok, aquí ya van a ser las 10 de la noche y dije, Dios mío, hemos hablado demasiado. Bueno, mañana tenemos una nueva sesión. Vamos a ahondar en esas plataformas digitales que vamos a trabajar con los jóvenes, tomando en consideración que todos nosotros también somos de espíritu muy joven, ¿verdad que sí? Yo me siento todavía bastante joven. Bueno, entonces, muchachos, es una gran alegría haber compartido con ustedes. Yo siempre pienso que en los procesos de formación, este, aprendemos de cada persona, incluso cuando somos profesores de preescolar. Vaya que de los niños se aprende muchísimo. Entonces, sigamos transitando esta experiencia y dando lo mejor de nosotros, porque creo que todos cuando hemos trabajado el propósito de vida, hemos coincidido que estamos en este mundo para esto, para aprender, para seguir aprendiendo y para seguir compartiendo. Entonces, nos vemos mañana a las 8 de la noche, bueno, a las 7. 7. Las 7 para quienes están en Ecuador, las 8 para quienes estén en Venezuela. ¿Qué hora es en México, Elizabeth? Y las 6 para los que están en México. Las 5 para los que están en México, entonces. Las Y las, 5. y las 5 para los que Es que tenemos diferencias horarias dependiendo del estado, pero donde yo estoy son las sí. 5. Porque donde ¿Dónde yo estás? trabajo Son es, las 6. es una hora nada más. Aquí son las 7, ya son las 6. Miércoles. Bueno, aquí sí ya casi que es la medianoche. Bueno, que tengan una feliz noche, un feliz descanso y nos volvemos a ver mañana. Claro que sí, dulces sueños. Gracias, gracias, José. Un fuerte Gracias, abrazo. buenas Chao, noches. chicos. Igual, bye.